Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, del 13 al 16, se narra algo muy interesante y es acerca de los niños siendo traídos a Jesús para que Jesús bendijera la vida de los niños. En eso los apóstoles reprendieron a aquellos que traían a los niños, y Jesús es donde dice una frase que ha quedado muy popular, pero muy poco comprendida la profundidad que tiene esa frase. Dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los tales es el reino de Dios. El versículo que sigue después de este dice: de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. O vamos a ver en la traducción lenguaje actual, que me gustó un poco más. El versículo que sigue después de donde Jesús dijo que permitan que los niños lleguen a Él y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. En la traducción lenguaje actual dice así: les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño no puede ser parte del reino de Dios. Y este versículo es la base de lo que yo quiero hablar para ustedes en el día de hoy, que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Porque hoy vamos a estar hablando de confiar en Dios como un niño, confiar como un niño. Y quizás los que tienen tiempo en los caminos del Señor dirían: eso es materia aprendida, eso es algo que uno lo hace naturalmente, pero realmente no. Realmente nosotros como adultos tenemos una gran dificultad de tener un comportamiento en nuestro espíritu hacia Dios en el término de confianza, como lo hace un niño. En Marcos 10, el versículo 16, dice al final que Jesús alzó a los niños en sus brazos y los bendijo. O sea, lo que me indica a mí que no está hablando de niños que andaban por ahí de 2, 3 años en adelante, sino más pequeños, más niños dependientes totalmente de que lo lleven. O sea, porque ya cuando caminan ya es un lío agarrarlos y hacer que ellos hagan caso a lo que uno como padre quiere que ellos hagan. Pero esa confianza que ya ellos depositan en uno cuando uno los alza, uno los lleva y los trae, y sabe que sus padres no lo van a llevar a un lugar malo, los protegen y los guardan. Esa primera característica es confianza, y por eso es que yo puse a confiar como niño. Porque me gustó mucho esa parte que decía el lenguaje actual, dice: quien no confía en Dios como lo hace un niño. Ahora, si estamos hablando de nosotros y la comparación con el niño, la pregunta cabe aquí es: ¿cuánto confías en Dios? ¿O cuánto confío yo en Dios? ¿Cuánto confío en su voluntad y en sus planes, que usualmente son diferentes a los tuyos o a los míos? Es ahí donde nos damos cuenta que si realmente nosotros confiamos en Dios como un niño, para poder ser capaces de heredar el reino de los cielos. Entonces, nos lleva a la primera reflexión, y de hecho les digo que más adelante vamos a hablar totalmente de otra cosa, pero cerraremos con esto nuevamente. Y es, si realmente yo tengo una confianza en Dios, como lo tiene un niño, que su voluntad y sus planes son mi deleite, o su voluntad y sus planes y su propósito, aunque sean diferentes a los míos, yo confío en ellos. Es ahí la raíz de la fe. La raíz de la fe no se trata en que tú oras, y eso lo voy a repetir hasta la saciedad. Mientras yo predique voy a repetir siempre lo mismo. La raíz de la fe no se trata de que tú pidas y Dios te responda. La raíz de la fe se trata de que Dios te pida y tú obedezcas y tú confíes totalmente en lo que Él te pidió. Y tú, aunque no entiendas, que vamos a ver eso un poco más adelante, tú simplemente le sigues, porque tú confías en Él. Porque sabes que tu Padre te ama, porque sabes que el Señor siempre querrá algo bueno para ti. Ahora, vamos a hablar de Tomás. Pareciera que hubiéramos agarrado una curva completamente y que hemos hecho vuelta en U o en 180 grados y hemos regresado para atrás. Pero vamos a hablar y vamos a ver cómo al final hilamos todo esto, porque para mí, en lo personal, Tomás era como un niño. Si usted piensa en los discípulos de Jesús,
se puede acordar de los más tradicionalmente populares o que eran más notorios. Como, ¿cuál podemos decir? Juan, Jacobo, Pedro, Tomás. Tomás aparece dentro de los discípulos que se mencionan un poco más y por lo menos nosotros podemos acordarnos de Tomás porque Tomás por lo menos registrada aparecen 4 o 5 veces en las Escrituras y no aparece Tadeo por ningún lado, no aparece el de los celotes, Simón Celote, o sea, simplemente son nombrados anteriormente cuando son mencionados cuando son nombrados anteriormente, pero no tienen una participación activa como lo tiene Juan, como lo tiene Pedro, que tiene mucha participación, como lo tiene Tomás. Ahora, Tomás tiene una participación en la narración de la historia de Jesús muy interesante y que nos lleva a una reflexión para nuestras vidas. Vamos a ver, todo lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan. Así que busquemos la Biblia, en nuestra Biblia, el Evangelio según San Juan. Vamos a irnos en el mismo orden de los capítulos, vamos a ir un poco para adelante, un poco adelante, un poco adelante, o sea, no vamos a estar atrás y adelante. Vamos a estar primero capítulo 11, luego capítulo 14 y después terminamos con el capítulo 20. Son las participaciones en las cuales Tomás aparece en escena con una enseñanza muy especial que tenemos para todos nosotros en el día de hoy. ¿Ok? Juan capítulo 11 narra en el momento de la historia de Jesús cuando su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, murió. Donde le avisaron, él estaba fuera de Judea, él estaba al otro lado del Jordán porque en Judea lo querían matar, lo querían apedrear. Lo pueden ver en el capítulo 10 que lo intentaron apedrear y él se fue al otro lado del Jordán. En eso murió Lázaro. Entonces él se quedó 2 días sin ir allá. Esa historia creo que la sabemos nosotros. Y entonces llegó un momento donde Jesús le dice, vamos a despertar a Lázaro porque está dormido. Entonces dice, si está dormido, ellos no entendieron que estaba muerto. Entonces Jesús dice, claramente le dijo, Lázaro ha muerto. Ahora, cuando él le dijo que estaba dormido y que iba a ir allá a Betania quedaba en Judea lo querían matar. Recuerden, en el capítulo 10, lo querían matar al final del capítulo. Le dicen los discípulos, pero te quieren matar. O sea, si regresas allá, ahí te van a matar. Entonces él siguió diciendo que yo voy a despertar a Lázaro, Lázaro está muerto, es necesario que yo vaya ahora y que ustedes vayan conmigo. Entonces hay la participación especial de Tomás. Cuando le han dicho al Señor Jesús que no vaya porque lo van a matar y él dice, yo tengo que ir. Entonces Tomás dice en el versículo 16 del capítulo 11, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que Dídimo es el gemelo, dice a sus condiscípulos, y estoy leyendo la Reina Valera, vamos también nosotros para que muramos con él. Yo no sé, este pasaje, ¿ustedes lo han entendido alguna vez? O sea, que el Señor Jesús le dice, tengo que ir a Judea, a Betania. Judea es la provincia, Betania estaba ahí dentro de Jerusalén también estaba. Y yo tengo que ir allá aunque me quieran matar. Entonces ellos dijeron, no vayas, dice, yo tengo que ir. Entonces la reacción de Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. La traducción en lenguaje actual dice para que muramos con Jesús, aclarando esto de que no se piense de que vamos a morir con Lázaro, porque de hecho Jesús había dicho que iba a resucitar a Lázaro, así que no había sentido de que digan los discípulos que vamos a morir con Lázaro, si él va a resucitar, ya está muerto. Vamos a morir con Jesús, porque a Jesús es que quieren matar en Judea. Entonces, esto me lleva a mí a entender algo, y es que en ese momento Tomás mostró una entrega genuina como la de un niño, simplemente seguir a su Señor no importa que le cueste la muerte. Sabemos que después cuando lo apresaron, él junto con los otros 12 huyeron y dejaron solo al Señor Jesús para que se cumpliera la palabra. Pero me resalta esto porque
Tomás es de aquel discípulo que tiene mala fama, porque cuando la gente habla de Tomás, habla de incredulidad. Porque se acuerda del capítulo 20 de Juan, que era incrédulo, que no creía que Jesús había resucitado. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero en los detalles de las salidas o de las espontaneidades de Tomás, podemos ver que hay una disposición y una entrega total al maestro. Dice, no vayas allá porque te van a matar. Dice, yo tengo que ir. Bueno, si tienes que ir, compañero, vamos a morir con él. Vamos y que nos maten todos. Entonces, esa característica y esa, hasta cierto punto, ingenuidad y simpleza de niño nos hace falta a nosotros en nuestro cristianismo, porque nosotros vemos mucho en nuestra vida. Dice Jesús un momento, dice, el que quiera guardar su vida la perderá, pero aquel que pierda la vida por causa del evangelio la ganará. O sea, aquellos que somos cristianos estamos tan dispuestos como Tomás a que cuando el Señor Jesús diga, ¿sabes qué? Viene el 2023 y nos toca ser mártires. Diga, bueno, yo me pongo neutral, tampoco, porque, o quienes son como Tomás y dice, bueno, 2023 vamos, muramos como mártires, seamos como los mártires de la iglesia primitiva, seamos como Jesús, como decía Pablo, participemos de sus padecimientos. Entonces, esa parte de niño nos falta. Vamos a ver otra historia en donde también salta Tomás, que una de las ocurrencias que uno solamente se la espera de un niño, porque los adultos somos como muy discretos, ¿no? Como que, ay, no voy a preguntar eso, pero qué vergüenza voy a pasar. Juan capítulo 14. Jesús empieza a decir una de las cosas, o sea, empieza a hablar con los discípulos de cosas más profundas que parábolas. Dice, yo voy al Padre, y si no fuese allá, no puedo preparar morada para ustedes. Y dice en el capítulo 14, en el versículo 4, dice, y ya ustedes conocen el camino y saben para dónde voy. Entonces, en el versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo pues podemos saber el camino. Esto es algo interesante, hasta un poco jocoso, porque Tomás preguntó lo que todo el mundo quería saber. Jesús, lean el versículo anterior, el 4, dice, y ustedes ya saben. Y me imagino que adentro del corazón de cada uno dirá, ¿qué sé yo? Yo no sé cuál es el camino. Pero a Jesús no le preocupó eso, porque Jesús le explicó luego que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. O sea, que la respuesta que necesitaba Tomás para estar claro, entonces la tuvo de Jesús. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que la humildad de Tomás mostrada aquí en cuanto a vencer el orgullo para que la ignorancia no tenga terreno en la vida de él por vergüenza, es lo mismo que tenemos que aprender nosotros. ¿Cuántas cosas Dios nos manda a hacer y nosotros no las hacemos porque no entendemos, pero tampoco le preguntamos al Señor? Yo estoy seguro que Dios cuando nosotros nos entregamos por completo, vuelvo y digo, como un niño de brazo, donde Él me lleva, cuando yo me entrego totalmente a Él, yo le puedo preguntar, Señor, pero como dijo María, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, el ángel le dijo que iba a ser papá y él quedó mudo porque no creyó, porque dijo, ¿cómo va a ser esto? Ya estamos viejos y tal y cual, y empezó a meter un montón de excusas. Y cuando el ángel le dijo a María que va a tener un hijo, María le dijo también, ¿cómo será esto? Porque yo no me he acostado con ningún hombre, yo soy virgen. O sea, las respuestas se parecen mucho, pero en una hay orgullo y en la otra hay humildad. Y eso lo discierne el Señor. Ahora, nosotros tenemos que tener la humildad de siempre preguntarle al Señor, Señor, yo no entiendo, yo necesito que tú me aclares esto y me ayudes. Porque una otra forma con orgullo es simplemente yo no entiendo, así que no voy a hacer.
Cuando yo entienda, yo voy a hacerlo. Y son dos no entiendo que van respaldados cada uno con una motivación distinta. Uno con la humildad de poder saber y comprender, y otro con el orgullo de cerrarse porque no está en base a su plano, a su proyecto, a sus pensamientos. No es mi lógica, no puede ser. Y hay un estudio muy profundo de esto, de la respuesta de Zacarías y de María, que no van al lugar, pero cuando Tomás le dice, no sabemos a dónde va, y cómo vamos a saber cuál es el camino si ni siquiera sabemos a dónde vas. Eso también me muestra a mí algo interesante, y es presentar ante Dios todas las dudas para que Él nos ayude a saber la verdad. Jesús usualmente hablaba de cosas espirituales que los discípulos no podían comprender, pero era parte del discípulo el preguntarle al maestro para poder tener la claridad de las cosas. Tú y yo, que estamos en los caminos del Señor, no podemos leer la palabra del Señor y dar por hecho todas las cosas. Siempre hay que preguntarle al Señor. La palabra es viva y eficaz. Y nosotros tenemos que entender que aunque yo haya leído este pasaje muchas veces, esta vez que la lea pidiéndole al Señor dirección, Él me va a mostrar algo distinto que yo haya aprendido, o nos va a mostrar algo que no hayamos visto. Pero es viva, y nosotros tenemos que pedirle al Señor siempre que nos revele su palabra. Ahora, para finalizar la tercera participación de Tomás, ahora vamos a Juan capítulo 20. Este es el pasaje donde Jesús resucita y luego se aparece a los discípulos que estaban encerrados. ¿Encerrados por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo de que los atraparan porque mataron al maestro y van tras ellos. O sea, tenían miedo porque no sabían y no estaban seguros si era el Hijo de Dios porque murió. Si es el Hijo de Dios, si es el Mesías, ¿por qué murió? ¿Y por qué estamos aquí nosotros desamparados? Entonces, ellos estuvieron encerrados, con miedo, con muchas dudas. Y el miedo y la duda, ¿qué es? Sino otra cosa que incredulidad, falta de fe. Ellos estaban encerrados con falta de fe. Y Jesús les dijo paz a vosotros y les sopló el Espíritu Santo. Pero vamos a ver este versículo 24 y 25, cuando le contaron a Tomás que había llegado el Señor a estar con ellos. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y nosotros usamos este versículo o este pasaje para recordar la incredulidad de Tomás, pero no tenía menos incredulidad que el resto de los apóstoles. El resto lo vio, pero él no lo vio, así que tenía la misma incredulidad que los otros apóstoles. Pero nosotros siempre lo sacamos nada más Pedro negó al Señor Jesús, y los otros se fueron huyendo y lo dejaron. Pedro se hundió cuando estuvo caminando sobre el agua porque dudó, pero ninguno salió. Luego otro día hablaremos de Pedro, de Simón Pedro, pero en el caso de Tomás lo juzgamos a priori y decir, mira, ¿cómo se le ocurre dudar? Los apóstoles, si ustedes pueden estudiar un poquito más todo este pasaje, se dan cuenta que Pedro, Juan habían visto la tumba vacía. María Magdalena había avisado de que no estaba el Señor y que el Señor ya había resucitado. Los apóstoles, los discípulos que se habían ido a Emaús, dijeron que habían hablado con el Señor Jesús y todavía estaban todos encerrados, incrédulos. Ahora, Tomás, que diga esto, es uno más del resto de todos los incrédulos. Y nosotros fácilmente podemos juzgar a los demás por la situación en la cual vive y uno dice, pero yo si fuera esa persona yo confiaría en el Señor. Ponte en tus zapatos, ponte en sus zapatos. No es fácil. La duda llega y asalta nuestras vidas, pero Dios no tiene ningún problema con eso. Porque Dios nos da siempre una nueva oportunidad, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero una de las cosas interesantes de este pasaje es que Tomás admitió que
que su fe hacía falta, que le hacía falta fe. Y que tenía temor igual que los demás, pero en el caso de él fue evidente. Y también expresó algo interesante, porque él dijo, si yo no hago esto, si no lo toco, si no lo veo, entonces yo no voy a creer. ¿Qué significa para mí? Para mí significa es experiencias personales. Yo no voy a vivir de experiencias ajenas. Por eso es bueno congregarse, porque nosotros no podemos estar viviendo de que, ay, y cuéntame cómo fue en el culto y el Señor se manifestó y se movió la gloria del Señor y la presencia del Señor estuvo ahí. Ah, qué bien, qué bonito. Eso no me llena a mí. A mí lo que me llena es estar en el medio del momento donde la presencia del Señor está. Y Tomás quería tener esa participación. O sea, yo quiero participar de eso. Porque cuando el Señor llegó antes que tuviese Tomás con ellos, les dijo, soy yo, y le mostró lo que él pidió ver. A Jesús no le importa que Tomás quiera tener su propia experiencia y por eso volvió solo por Tomás. Juan capítulo 20, 27 y 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Mucha gente lo toma como un regaño, ¿no? Y dice, en el 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje es la parte que nosotros usamos mucho más para aplastar a Tomás y tenerlo en poco. Pero hay algo interesante. Ante la duda de Tomás, Jesús regresa. Cuando tú honestamente y con toda humildad, como estamos hablando de Tomás, vas del Señor y te dices, Señor, yo no entiendo esto. Dice el Señor, ya te hablé 3, 4 veces. Dice, sí, Señor, pero es que no lo comprendo. Esto es difícil para mí comprender. Ayúdame, necesito entenderlo. El Señor va a regresar de ti. Él regresará contigo y te va a ayudar a hacerte entender, porque Él quiere que tú creas, para que no seas incrédulo, que seas creyente. Y es importante que sepas que Jesús regresa 8 días y los discípulos seguían encerrados y con miedo. Y eso es gracioso porque juzgamos a Tomás, pero tendríamos que juzgar el resto de todos los discípulos, porque si el Señor Jesús llegó 8 días antes y les dijo, soy yo, comió con ellos, dice uno de los evangelios, y le mostró sus llagas, y le mostró, y eso soy yo. Y ellos quedaron supuestamente convencidos que era Jesús y había resucitado, porque 8 días después seguían con miedo y encerrados. Eso se le vale para Tomás, que no lo vio, pero a los que lo vieron, no hay registrado de ninguna reacción de ellos la primera visita de Jesús en el versículo 24. Ahora, sí hay registrado una reacción de Tomás en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. La declaración de Tomás verbalmente fue algo muy contundente, porque Tomás hizo de Jesús su Señor personal, y todos seguían al Señor, pero Tomás hizo su Señor. Y no solamente se mantuvo en la posición de Pedro cuando declaró en el capítulo 6, diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tomás dijo, tú eres mi Dios. Y eso es muy fuerte. O sea, cuando ya tú llegas a un momento donde ya sabes que Dios me habló, Él es mi Señor y Él es mi Dios. Tomás llegó de ser titulado como el incrédulo a una posición mucho más alta, el primero en declarar que Jesús es su Señor personal y su Dios, que Él, además de ser hombre, era Dios. Y Jesús no le recriminó a Tomás, sino que le afirmó su fe. Dice, porque has visto, Tomás, creíste. Ahora, quiero que sepan, yo lo acabo de leer la forma en que todos lo estamos leyendo. Lo hemos leído como una interrogante. Y ahí no hay ningún signo de interrogación. Dice, porque me has visto, Tomás, creíste.
Él está declarando qué es lo que acaba de suceder. No le está reclamando, diciendo, es que ahora que me ves entonces crees. Él dice, porque me has visto, has creído. ¿Y sabes qué? Bienaventurados los que no ven y creen. Entonces, quiero sacar a Tomás de esa posición de culpable, esa posición de dudoso, de incrédulo, a ser alguien que quería sus propias experiencias y que tenía la humildad de preguntarle al Señor Jesús todas las cosas que no entendía. Todas las dudas las quería aclarar directamente con el Señor Jesús. No andaba acá entre ellos diciendo, mira, el Señor dijo esto, yo no entiendo y tal. Él estuvo directo, Señor, espérate un momento. O sea, yo no entiendo a dónde vas y cómo voy a saber cuál es el camino, porque si a donde vayas a entender el camino es hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero si no sé a dónde vas, ¿cómo yo voy a saber el camino? Yo no entiendo lo que acabas de decir. La humildad es suficiente para recurrir ante el Señor, ante todas las dudas que tú y yo tenemos. Y si analizamos bien, cuando Tomás vio, tuvo una declaración que ningún otro discípulo hizo. Declaró que Jesús era su Señor y era su Dios. Y es un momento en el cual nosotros tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. Y Él tiene paciencia con nosotros y Él quiere que tú y yo no seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Y entonces ahí va, sí, la parte final. Jesús quiere que tú creas. Jesús quiere que tú creas. Esa es la parte importante y medular de esta prédica. La parte medular e importante de esta prédica es que el Señor Jesús quiere que tú creas. Y si tú no estás en el momento de una manifestación divina del Señor y tú lo quieres, Él va a venir a ti y lo va a hacer. Ahora, quiero complementar esto con algo. Todo esto se trata de una experiencia personal, tuya y mía con el Señor Jesús. Y es muy importante que sepamos algo. No se trata de Casa de Esperanza, no se trata del pastor, no se trata de alguien en especial, se trata de tú y Dios. Todo se trata de tú y Dios, porque si yo no estoy aquí, no existe Casa de Esperanza, si no existe más, entonces dime en qué quedamos. Si de repente regresa de nuevo la cuarentena o el encierro, o sea, que nuestra fe empieza a menguar. O sea, nuestra vida espiritual depende de nuestras experiencias personales con el Señor, no solamente de otra persona, no depende de mí, no depende de la pastora, no depende de nadie, depende de tu relación personal con Dios y en base a eso tomar una decisión radical y determinante como Tomás, declarar y establecer en tu vida a Jesús como tu Señor personal y declarar lo que Él es Dios. Y mientras tanto tenemos que confiar en Él y nosotros necesitamos urgentemente comprender que la vida espiritual es una relación con Dios. Más que acciones morales de dejar de hacer cosas o hacer cosas, depende de una relación con Dios. De ahí partirán las obras. De ahí nosotros haremos cosas. Pero podemos estar haciendo cosas sin tener una relación con Dios. Podemos estar cumpliendo con un reglamento y no tener relación con Dios. Y no se trata de eso. Se trata de una relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tú creas en Él, que confíes en Él como un niño, como una niña. Que te pongas en sus brazos y permitas que Él te bendiga. Que permitas que Él te lleve donde Él te va a llevar al mejor lugar para ti. Porque como niños no sabemos lo que saben los adultos y como mortales no sabemos la eternidad que el inmortal sabe acerca de nuestras vidas. Muy importante esto y quiero que lo mantengan en su mente y en su corazón siempre. El cristianismo es una relación personal con Dios más allá de cualquier otra cosa. Cultiven con el Señor esa relación. Busquen cada vez más profundidad con Él y van a ver la gran diferencia que hay. No dependan de cosas externas, dependan de Dios 100%. Busquen su propia experiencia, busquen su propia relación con Dios, porque Él quiere tenerla contigo y conmigo.
pero tenemos que aprender a confiar en Él y a esperar en Él. Vamos a orar. Señor, en esta noche nosotros te damos gracias porque podemos ver ahora a Tomás de una forma distinta y nos podemos identificar con Tomás, Dios. O queremos identificarnos con Tomás en la manera en la cual nosotros ingenuamente te sigamos, aunque eso nos lleve a la muerte, en la cual nosotros humildemente consultemos todo contigo porque dependemos de ti, y en la cual nosotros busquemos una experiencia personal contigo, que son los 3 puntos principales que podemos destacar de Tomás en la lectura del Evangelio de Juan. Yo te doy gracias porque tú tienes la paciencia con nosotros como la tuviste con Tomás y has vuelto hoy nuevamente a decirnos: quiero tener una relación personal contigo, no quiero que quedes fuera de los creyentes, quiero que seas uno de aquellos que creen. Quiero que vivas esta experiencia conmigo, la experiencia que tuvieron los apóstoles cuando tú no estabas, que vieron mis llagas y confirmaron que era yo. Quiero que la tengas tú también. Y el Señor te dice: la experiencia que han tenido otras personas conmigo, yo quiero que la tengas tú también. Una experiencia en la cual tú has hablado muy claramente a otras personas y has afirmado su fe. Yo quiero hacerlo contigo, dice el Señor en esta tarde, en esta noche. Pero necesito que tú aprendas a descansar en mí, a confiar en mí, a creer en mí como un niño. Que creas en mí como cree un niño y confía plenamente en su Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos en este lugar con tu presencia en este momento y nos ayudes, Dios, a confiar y a esperar en ti y a cultivar cada día más, por medio de esa espera y esa confianza, a cultivar una relación contigo cada vez más profunda. En el nombre de Jesús. Amén.